Seguimos con nuestra tercera conferencia del día. Está a cargo del doctor Miguel Ángel Vallejos Flores. El doctor Vallejos Flores es decano nacional del Colegio de Psicólogos del Perú. Es un gusto recibirlo con la conferencia magistral Experiencia del Perú en Salud Mental y Adicciones. Bienvenido a la Universidad Hebraica, bienvenido a esta audiencia, doctor Vallejo Flores. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este primer congreso internacional sobre adicciones y salud mental. Creo que estos lazos son importantes para analizar y entender cómo está el comportamiento del consumo de drogas, también el comportamiento de la oferta de las drogas y el problema de la salud mental, ¿no? Después de la pospandemia y entrando a una era bastante difícil, que todavía no salimos, con crisis internacionales, con cambios climáticos y ahora también en nuestro país y en otros países los incendios forestales que están acabando con fauna, con espacios, hábitat de muchas personas que por años vivían de ello, ¿no? Estamos preocupados cuál va a ser el impacto, pero creemos que sí, muchas familias tendrán una desesperanza por su futuro y su realidad después de estas crisis sociales y climáticas, ¿no? Eh, Desde el Colegio de Psicólogos reciban mis saludos y el saludo de más de 60.000 psicólogos y 120.000 psicólogos que están en proceso de estudio. Y creo que estos lazos, estos tipos de eventos son importantes para acercarnos y comprender la realidad de de cómo está la salud mental y qué debemos hacer los profesionales de la salud mental frente a esta demanda social, ¿no? Les voy a hablar sobre la realidad o estas experiencias que estamos viviendo en Perú sobre el consumo de drogas y los problemas de salud mental y que son los retos para para la psicología peruana. ¿Cuál es la situación del consumo de drogas y los problemas de salud mental después de la pandemia? Eh, desde de 2018 podemos vernos que más de 3 millones han muerto por el consumo del alcohol, que representa pues el 5% de las funciones a nivel mundial, según la OMS, ¿no? Y entender que el alcohol, a pesar de su estatus legal y su tolerancia social, si queremos decirlo, porque se ha institucionalizado, está en nuestras vidas, eh, hay todo un negocio tras ello. Definitivamente es el que tiene mayores problemas, nos ocasiona mayores problemas. Y a nivel mundial podemos decir que es el causante de 200 enfermedades y trastornos asociados. La OPS también igual señala que el 40%, ¿no? Eh, consume alcohol en las Américas, ¿no? Entonces, esto es un patrón que definitivamente nos trae un conjunto de problemas para la salud física y mental y que estas 200 condiciones de enfermedades no transmisibles que trae comorbilidad, como son los trastornos mentales, lesiones por accidentes, ¿no? Y por otras situaciones y también por comportamientos de riesgo relacionados a, a la sexualidad, nos llevaría, ¿no? A entender que no tan solo podemos pensar en los problemas relacionados directamente al alcohol, sino a otras, ¿no? De carácter individual, pero también de carácter interpersonal, como son la violencia doméstica, el tema de la productividad y
otros costos ocultos que podríamos analizar, ¿no? Como es el hecho de que cada país tiene que invertir, ¿no? Para tratar este tipo de problemas. Y eso lo pagamos todos, es decir, con los impuestos vamos pagando las consecuencias sociosanitarias de estos problemas. En nuestro país es una carga, ¿no? Una carga de enfermedad hasta ahora, ¿no? Eh, que de alguna manera tiene que ver con problemas de muertes prematuras, de infecciones, y que lamentablemente con toda esta normalización del uso, que así como el alcohol y el tabaco, los estimulantes que pasan como energizantes, ¿sí? Se están normalizando, y por ahí también hay un movimiento respecto a la marihuana, ¿no? Y todos sus derivados. El otro tema que también nos preocupa y que tiene que ver con respecto a los temas respiratorios son los famosos vapes, ¿no? Que se ha instalado, se ha normalizado como una suerte de unas eh, una forma de reemplazar el tema de el impacto del tabaco, y esto reducir el efecto, y en otros casos están consumiendo o están usando el vape como una parafernalia y con consumo de agua. Y hay estudios que están señalando que esto está generando problemas respiratorios, ¿no? No tan solo es consumir el tabaco líquido en sus diversas presentaciones, o la nicotina, o en este caso, en algunos señalan que están consumiendo agua, ¿no? Eh, esta normalización del alcohol, de la marihuana, del tabaco, del vapeo, hace que los años de consumo, la edad de inicio, estén entre 10 a 12 años, el inicio del consumo del alcohol, del tabaco y la marihuana. Eso lleva, ¿no? A que muchos jóvenes ya estén desarrollando adicción, que lamentablemente por no percibir como un problema, no entender digamos, eh, qué es una adicción o un consumo perjudicial, siguen incrementando el consumo o el policonsumo, ¿no? Y estos están llegando de una manera indirecta por intoxicación aguda, por accidentes, están llegando a los centros de salud, de centros de salud que llamamos acá, de primer nivel, para ser atendidos, pero también la inexperiencia o la evaluación más exhaustiva de parte de los profesionales tan solo abordan, ¿no? Los problemas directos, pero no abordan la problemática o hace un diagnóstico temprano del consumo perjudicial que está teniendo este tema de las drogas, tanto formales, las drogas legales como ilegales. La pandemia nos llevó a que se incremente el consumo, ¿no? El consumo se incrementó eh, de una otra forma en algunas drogas, tanto legales, ¿no? Como ilegales, ¿no? Fue una forma de escape, ¿no? Pero lamentablemente, pues, eso quedó como parte digamos, de la herencia de este tema. Nos está trayendo también, ¿no? Mayor discapacidad, ¿no? Si nosotros vemos todo el ranking de problemas de atención, ¿no? Como la depresión unipolar, las infecciones de las vías respiratorias bajas, artrosis, comparado con el consumo de alcohol, por ejemplo,
eh, genera mayor discapacidad. La dependencia al alcohol o el alcoholismo genera mayor discapacidad comparado con otras enfermedades como la epilepsia, el asma, la cirrosis, ¿no? O otras enfermedades. Por ejemplo, acá tenemos mayor discapacidad, ¿no? Muertes prematuras son bajas, pero generan mayor discapacidad, como también la depresión unipolar, ¿no? Entonces, tenemos digamos, como le decía, otras consecuencias sociosanitarias, ¿no? Que tenemos por el consumo de por la dependencia, por el abuso de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, también la adicción a las drogas. Tenemos que está en un promedio, ¿no? De todas las discapacidades que se tiene. eh, Comparado con otras enfermedades como, por ejemplo, leucemia, el VIH, tumores, epilepsia, asma, ¿no? Entonces se va convirtiendo en mayor carga, ¿no? El abuso, la adicción, el alcoholismo, el abuso de las drogas, el abuso del alcohol, la cirrosis como consecuencia, pues, del consumo crónico del alcohol también genera muertes prematuras y discapacidad. Y también vemos los accidentes de tránsito, ¿no? Entonces, no tan solo debemos ver la adicción, sino las consecuencias tanto en la salud mental como en la salud física, como parte de esta carga de salud que tenemos que asumir, ¿no? Como les comentaba, hay la edad de inicio creo que alguien está por ahí, tiene que apagar su video, Elizabeth. Eh, las personas ya están teniendo, ¿no? A los 15 años problemas con el alcohol. Ni siquiera están en un uso social o ocasional, sino están teniendo problemas, consumos problemáticos, ¿no? Y si hablamos de la prevalencia de año, no prevalencia de vida, casi 17.000 casos, ¿no? Han buscado ser atendidos en los centros de atención a salud en nuestro país. Son 17.000 casos en personas en promedio 15 años, o sea, adolescentes, que ya están presentando algún trastorno por el uso del alcohol. Eso es consecuencia de que la edad de inicio esté entre 12, ¿no? En promedio 12 años. Eso es un tema preocupante porque según las recomendaciones para hacer la prevención, aún quisiéramos desaparecer el consumo del alcohol, en décadas no lo podríamos hacer por las mismas características, es decir, por su inserción institucionalizada en nuestras vidas, la prevalencia de vida en nuestro país del consumo del alcohol. Es decir, cuando se pregunta, ¿alguna vez en tu vida has consumido alcohol? Casi el 85% señala que sí, ¿no? Entonces, si el 85% ha tomado alguna vez, eso implica pues digamos, casi la mayoría de la población tiene una relación con el alcohol. Por tanto, desde el enfoque preventivo, difícilmente tendríamos a desaparecer o a reducir esos indicadores, ¿no? Por eso es que las recomendaciones son, ¿no? Tratar de buscar que sea un consumo responsable, ¿no? Pero la otra sería que la edad de inicio se postergue a una edad donde ya hay estabilidad física y estabilidad psicológica. Es decir, adelante los 18 o 20 años, ¿no? En la edad adulta. Pero lamentablemente, nuestros indicadores, no sé si no he hecho un análisis comparativo con otros países, sería interesante hacer un análisis comparativo. En Perú, la edad de inicio del consumo del alcohol, por este relajamiento del control parental, del control social, también de la promoción, porque somos productores de una droga
de un alcohol que es el pisco, ¿no? Nuestra bandera nacional y que todo ahí está hasta el día del pisco. Entonces, el consumo se hace que se inicie tempranamente y tengamos ya adolescentes, ¿no? Con trastornos del consumo del alcohol. Es decir, en un promedio de 17.000 casos, ¿no? Estamos hablando también, ¿no? A partir de los 10 años, imagínense que también ya se está presentando en abuso o dependencia. Con respecto al tabaco, tenemos, ahí sí hemos tenido un importante control, tenemos una legislación importante porque está prohibido que se consuma en lugares públicos, en lugares del hogar, en el hogar también ya las personas han dejado de consumir, ¿no? Y eso hace que tengamos menos personas, ¿no? Que tienen problemas con el tabaco. Respecto a la marihuana, por ahí hay un incremento, a pesar de que los indicadores están entre 7 y 15% de prevalencia de vida. En este caso, el 5% de las personas de 50.000 están presentando 2.500 casos atendidos por dependencia a marihuana. A la cocaína, ¿no? Somos un país productor, pero ya esto por el hecho de tener un país productor de una droga como la cocaína, los indicadores nos están señalando que está subiendo por el hecho de que en la ruta se va quedando una cantidad y también por el mismo hecho de turismo tenemos mayor consumo de cocaína. Y cocaína en el sentido, ¿no? Vamos a decir, la blanca, pero ahora ha entrado una droga, una moda de la famosa droga Tusi, que es la droga rosada, la cocaína rosada, ¿no? Que también es una suerte de combinación de algunos estimulantes y que tiene un potencial para hacer adicción. Siempre los hombres llegan a tener mayor consumo, por tanto, mayor problema, ¿no? Mayores problemas con el alcohol, ¿no? A pesar de que en algunas edades se empareja, ¿no? En la adolescencia más en la adolescencia, hombres y mujeres tienden a emparejarse en el consumo del alcohol. Igual con respecto al tabaco, los hombres tienden a consumir más tabaco comparado con la mujer, porque hay ciertas responsabilidades, una suerte de factor protector, es el factor de la maternidad, y eso ayuda a que de pronto las mujeres consuman menos que los hombres. Eh, como le decía, la prevalencia de vida respecto al alcohol, es decir, alguna vez en su vida han consumido alcohol, tenemos que el 81,8% sí lo ha hecho, ¿no? En el caso de los hombres, en caso de las mujeres, el 77%. Es decir, 8 de cada 10 personas acá en Perú han probado alcohol, 6 de 10 tabaco respecto a los hombres, 15, estamos hablando de 1 o 2 personas de cada 10 o 15 de cada 100 ha probado marihuana. Y la pasta básica de cocaína es digamos, la droga menos sintetizada, menos pura, que es la primera versión del procesamiento de la cocaína, que es la pasta básica de cocaína. Estamos hablando 4 de cada 100, ¿no? Cocaína 3 de cada 100 y algunas otras drogas como el chacchado, ¿no? Estamos hablando 5 de cada 100. Siempre los hombres tienden a consumir más la droga comparada con las mujeres, pero en el tema del alcohol ya de una manera hay una suerte de emparejamiento, ¿no? Eh,
Quienes consumen más están entre los jóvenes, entre 19 años a hasta los 50 años. Tenemos los que llegan a consumir más alcohol, ¿no? Igual en las otras drogas. En la secundaria se inicia con mayor fuerza, ¿no? Y llegan a, digamos, incrementarse en la edad superior, en la universidad. Respecto a las ciudades, igual no hay mucha diferencia en el consumo del alcohol, tabaco, pero sí es importante ver que hay un comportamiento respecto a la marihuana que se ha incrementado en los últimos tiempos porque se ha triplicado. Estábamos en 5 o 6% de prevalencia de vida, pero ahora lo tenemos en 15, ¿no? ¿Esto por qué? Porque definitivamente hay todo un movimiento de la búsqueda de la legalización y también el hecho de este enfoque de que no es dañino por ser natural, ¿no? Y si hablamos de policonsumos, es decir, de consumir varias drogas, el 7% de la población no tan solo ha consumido una sola droga, es decir, un millón, ¿no?, de personas de Perú han consumido una droga. De ese millón, bueno, del total de peruanos, casi 200.000, 2006, 260.000 peruanos han consumido dos drogas, ¿no? Y de eso 1.400.000 una droga ilegal, ¿no? Las combinaciones que tenemos acá en nuestro país, casi el 5,8%, es casi 800.000 personas han consumido marihuana, 63.000 pasta básica de cocaína, pero tenemos una droga que la llamamos el mixto, ¿no? Hablamos del mixto, del turco, que son términos que usamos acá. La marihuana más pasta, ¿no?, que es el mixto, 1.021.000, ¿no? Que es una suerte de potenciar la droga, evitar y controlar los efectos, digamos, de esos movimientos extrapiramidales que genera la pasta con la cocaína. Se regula con la marihuana, ¿no? Con una suerte que tiene su efecto sedativo. Es por eso que se consume, ¿no? Igual, casi 100.000 personas han consumido el famoso turco, que es la marihuana más cocaína, ¿no? Y el Trixto, que dicen también en nuestro país, casi 81.000 personas, ¿no?, que están en este mundo han consumido marihuana, pasta y cocaína, ¿no? Que potencia, digamos, el efecto, ¿no? Pero reduce también los movimientos extrapiramidales por efectos de la estimulación de la cocaína, ¿no? Respecto a la tensión, ¿no? Definitivamente en los últimos años se ha ido en aumento, se paró con la pandemia porque hubo un control, pero siempre ha habido un incremento en el consumo del alcohol y otras sustancias psicoactivas, ¿no? Es decir, ahorita tenemos una preocupación porque se ha aumentado, hay mayores rutas, ¿no? El hecho de tener mayores rutas también viene de la selva más droga, más expansión, el mercado internacional también. Y lo que nos preocupa actualmente es que se está construyendo un puerto internacional y que probablemente podamos tener el ingreso de drogas sintéticas como el éxtasis, el MDA, también el fentanilo, que es un problema en el norte y en otros países, pero todavía hay una preocupación porque ingresará a grandes buques y por ahí puede hacer que ingrese, ¿no? A pesar de que todavía no tenemos muchos casos aislados en una población específica que tiende a tener accesibilidad a las drogas sedativas, opioides, como es el fentanilo,
que tiene, y lamentablemente son profesionales, ¿no? Entonces, pero en población no lo hemos tenido hasta ahora, pero hay una suerte de preocupación en el hecho de tener esta ruta, este mercado, ¿no? Generalmente, las que estamos acá es, pues, ya tenemos nuestros departamentos o nuestras regiones, eh, las que más consumen son las de ciudades grandes, ¿no? La ciudad de Arequipa, Cusco, que es una ciudad, em, digamos, turística, Junín, que es una provincia, un departamento de mayor auge en el centro del país, La Libertad, que también es una ciudad como Piura, son ciudades, Lambayeque, La Libertad son ciudades de turismo, de gran crecimiento económico, es donde se da mayor consumo, ¿no? Perjudicial del alcohol y el tabaco, ¿no? Respecto a los problemas de trastornos mentales y el comportamiento, definitivamente ha aumentado, ¿no? Después de la pandemia, comparado con el 2012, eh, teníamos un índice de 7,9 respecto al 2012 y ese subió a 12,5 en el 2020 y así se han incrementado los problemas psiquiátricos, ¿no? Respecto al problema severo de salud mental, con respecto al consumo riesgoso de alcohol, tenemos casi 2 millones de personas que han tenido este problema, ¿no? Un consumo perjudicial, pues casi medio millón. Consumo perjudicial de tabaco, unos 165,000, 161,000. Consumo ya con problemas de marihuana, unos 46,000 casos y consumo de cocaína, 20,000 casos, 23,000 casos ya con adicción a la cocaína, ¿no? Respecto a otros problemas, tenemos el tema de la violencia o el feminicidio. Lamentablemente, las personas se están psicopatizando y esta suerte de feminicidio es tan crítico que no hay reparo, ¿no? Entonces, tenemos personas que a pesar de que ya la víctima estaba fallecida, no, no paró en destrozarle el cráneo y así, ¿no? Jóvenes que por problemas, ¿no? De relación, de pareja, de conflictos, se tienden a tener comportamientos suicidas, ¿no? Profesionales, estudiantes o jóvenes adolescentes que de 17, 18 años pueden cometer feminicidio. Es otro de los problemas de salud mental que también es preocupante en nuestro país, ¿no? Y el suicidio, ¿no? La violencia, el feminicidio y el suicidio, ¿no? Con esto tenemos una suerte de un ranking de demandas, ¿no? O de prioridades de salud mental que según los indicadores tenemos los trastornos neuróticos o relacionados con el estrés o somatomorfos como la primera demanda de salud mental a ser atendido. Luego tenemos los trastornos del humor, como son la depresión, los problemas bipolares, los trastornos de desarrollo de la adolescencia, el desarrollo psicológico, trastornos relacionados a la psicosis, como la esquizofrenia, los trastornos esquizotípicos y delirantes. En los delirantes podría estar la celotipia y los trastornos emocionales y comportamentales en la niñez y adultez. Siempre el tema de las adicciones está entre quinto y sexto lugar como demanda de atención. Es decir, los problemas de las adicciones siempre está, ¿no? En el ranking, ¿no? de necesidad de atender o como una demanda potencial de ser atendido en toda la región y en el país.
Por tanto, el tema de las adicciones más los problemas de salud mental son, digamos, problemas de necesidad de ser atendido y por tanto necesitamos mayores profesionales expertos en esto. Y esta gráfica nos demuestra cómo, ¿no? En estos últimos 4 años se ha incrementado todos los problemas, ¿no? Estamos hablando del 2019 al 22, ¿no? Siendo la primera línea, la ploma, 2019, ¿ok? Estos señalados por los casos atendidos, el verde 2020, el azul 2021 y el rojo 2022, ¿no? Data recién, bueno, que nos indica que realmente los problemas de mayor atención son la ansiedad, la depresión, también tenemos las psicosis, las adicciones, como habíamos visto en el cuadro, los trastornos de desarrollo, ¿no? Los trastornos psicológicos, del desarrollo psicológico, tenemos los trastornos de niños y adolescentes y las lesiones autoinfligidas, no, perdón, el síndrome del maltrato o de la violencia, que también se ha incrementado, ¿no? Entonces, eh, cada día, ¿no? Se va incrementando los problemas y por tanto hay la necesidad de que los profesionales de salud mental, como los psicólogos en primera línea y los psiquiatras, ¿no? Tengamos pues mayores habilidades para orientar una intervención temprana o la prevención, que es otra de las preocupaciones desde el Colegio de Psicólogos, porque los problemas se empiezan a desarrollar o de pronto necesitamos dotar de habilidades de afronte y autogestión de nuestras conductas y emociones en etapas de la niñez y la adolescencia para evitar, ¿no? Una carga de salud mental a, a los centros de salud, a los ministerios de salud, porque sabemos que un trastorno lamentablemente tiene altos índices de recaída y tiene mayor costo, ¿no? Aunque en nuestro país se aumentó el presupuesto, ¿no? Todavía hay una gran brecha, lamentablemente, porque no cubre. Es decir, ha habido un aumento, pero todavía hay una mucha distancia en el hecho de tener que invertir. Lamentablemente, del 1,6%, ¿no? Que en el 2022 se aumentó a 500 millones de inversión para la salud, tan solo el 0,2%, ¿no? O sea, estamos hablando de los 500 millones que representa el 1,6% de inversión de presupuesto de salud en general, el 0,02% se va orientado a la salud mental. Y de esos 2%, casi 132 millones va hacia el tema del internamiento, ¿no? Para mantener a pacientes internados, 122 millones orientados a los centros de salud comunitaria, ambulatoria, que en nuestro país se ha dado un buen giro importante en la creación de centros de salud mental comunitaria, es decir, una suerte de atención ambulatoria y clínica de día en estos centros, ¿no? Ya no en el enfoque más de manicomio, de centros hospitales psiquiátricos, sino invertir y acercar hacia la población atenciones más ambulatorias para atender tempranamente a los casos que se tienen, ¿no? En nuestro país ya estamos casi bordeando a 300 centros, que es la meta, creo que de este año, para lograr estos centros a nivel nacional, ¿no? Casi 94 millones para trastornos mentales y problemas psicosociales como la violencia, 49 millones para los temas de alcohol y tabaco, ¿no? Y para el monitoreo, temas administrativos, 42 millones, ¿no? Entonces, de esa manera se distribuye este 0,02% del presupuesto, ¿no?
Asimismo, tenemos 35 millones para la evaluación, para el tamizaje, 9 millones para promover la convivencia y familias saludables desde un enfoque más positivo, 6 millones para el riesgo de programas de prevención, poquísimo, ¿no? Comparado con el tratamiento, porque deberíamos ir más a la prevención, porque sabemos en nuestro país, si hablamos de inversión, el tratamiento de un paciente que tenga adicción, en promedio puede estar al año de inversión estamos hablando de $20,000, ¿no? $20,000 para tratar a un paciente, ¿no? Al año de inversión. Y esto es, ¿no? 20,000 a $40,000. Ese dinero, ¿no? Podríamos reorientar, por eso es que tenemos esa insistencia en reorientar digamos, contratar más psicólogos en los centros educativos, donde esos 20,000 o $30,000 podría hacerse el contrato y sabemos que sería beneficioso o el público beneficiario sería mayor, ¿no? De uno podemos saltar a 50 beneficiarios mínimo, ¿no? Y con mayor expectativa de mejorar su salud mental y evitar complicaciones mayores y que vayan debutando con otros trastornos severos de la salud mental, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? O sea, más que ir a la prevención, estamos más en el tratamiento, ¿no? Creo que ese enfoque es importante empezar a discutir y analizar y promover, ¿no? Tenemos leyes que apuntan a eso, pero lamentablemente desde el Ministerio de Educación todavía no hay conciencia, ¿no? De que es importante empezar a invertir en profesionales de la psicología por cada institución educativa para poder generar una red de salud mental, ¿no? Con un enfoque promocional, preventivo y de esa manera reducir la carga, ¿no? Al Ministerio de Salud. Y el promedio que se invierte para atender en salud mental, ¿no? En nuestro país está casi comparado, está en el promedio, ¿no? En el promedio comparado a las Américas, en $5,7 por paciente, ¿no? Había un aumento progresivo, pero todavía es insuficiente pensando en adelante, ¿no? La cobertura de la atención debido a las sustancias psicoactivas en países, en ciudades de la sierra se ha incrementado. Estamos hablando de Ayacucho, Ancash, Cusco, son zonas de la sierra que se ha incrementado el hecho de atender mayores casos. Probablemente en este caso, el tema del terrorismo tuvimos una época en esta ciudad de Ayacucho. En el tema de Ancash hay un incremento de la minera, hay mayor dinero y eso realmente ha generado pues un incremento de problemas de consumo de sustancias, ¿no? Y que necesitan mayor atención, ¿no? Respecto a la infraestructura, tenemos que la infraestructura que mayor, digamos, oferta de tratamiento presenta son los privados, porque el Estado tiene poca presentación, oferta de infraestructura, por ejemplo, que está más en Lima, ¿no? Las clínicas, los centros de rehabilitación, en el ministerio, los gobiernos regionales tan solo ofertan 60 eh, centros, ¿no? El seguro, 10 centros de tratamiento, ¿no? Y que las ciudades más grandes, como le decía, tienen mayor oferta respecto a la atención en este caso, ¿no? Eh, y las que tienen menos son las ciudades más pequeñas, ¿no? Las regiones más pequeñas tienen menos ofertas como son San Martín, Huancavelica, Pasco, Tumbes, ¿no?
que presentarían menos ofertas de atención respecto a los problemas de salud mental y los problemas de adicciones, ¿no? Entonces, hay una suerte de disparidad, ¿no? Lamentablemente, las ciudades más grandes tienen mayor concentración respecto a las ofertas y eso creo que debe cambiar porque hay un crecimiento también en otras ciudades, ¿no? Respecto a la legislación, tenemos un problema de los colegios de psicólogos, de la psicología, porque lamentablemente se creó en el 2019, se salió la ley de salud mental y que por ahí, ¿no? Hay una suerte de psiquiatrización de la salud mental y que lamentablemente eh, quisieron que de alguna manera nos han limitado en el hecho de una competencia eh, profesional que todas las disciplinas, todas las ciencias tienen, que es el diagnóstico, ¿no? Nosotros entendemos que hasta un ingeniero para poder construir una infraestructura, primero hace un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de los suelos, etcétera. Es una competencia de la ciencia. Pero lamentablemente de los profesionales médicos en nuestro país piensan que es tan solo una competencia de los médicos, pero si entendemos así, lamentablemente afectamos más a la población. Por tanto, estamos haciendo toda una lucha, ¿no? Un trabajo desde el Colegio de Psicólogos para que se nos reconozca, ¿no? O reafirme, porque también los psicólogos hacemos diagnóstico y ese diagnóstico sería importante porque somos los profesionales de la salud mental, así como los psiquiatras, ¿no? Y podemos ayudar, ¿no? Y no encubrirnos con una ley, ¿no? Y protegernos ante una competencia que debería ser una competencia sana, ¿no? Y que la población, de alguna manera, pueda elegir, ¿no? Quién es el profesional competente para poder atender sus problemas o diagnosticar sus problemas de salud mental, ¿no? Y tener una atención inmediata. En ese sentido, somos más psicólogos que psiquiatras, hay más o menos 1.500 psiquiatras en nuestro país, en algunas regiones no hay, pero somos 60.000 psicólogos que estamos en todo el país, ¿no? Hay un crecimiento, tenemos unos 4 años en adelante, seremos ya casi 200.000 psicólogos y hay una necesidad y todavía a pesar de eso no cubriría la brecha. Estamos, digamos, peleando, luchando porque se nos reconozca, ya que en nuestra ley del trabajo de 2007, es decir, mm, casi más de una década, nuestra ley del trabajo del psicólogo reconoce y se señala ahí en la ley que el psicólogo es un profesional de la conducta humana con competencia de promoción, prevención y diagnóstico, tratamiento y recuperación de la salud mental. Entonces, eh, ese es un conflicto legal que estamos, digamos, peleando en el Congreso para que esa ley sea modificada. Ya hemos tenido un primer éxito, se nos reconoce, pero todavía necesitamos reafirmar porque lamentablemente hubo un cambio en el texto en una primera votación. Hemos logrado que se reconozca, pero queremos que se reconozca a todos, ¿no? A todos los psicólogos, no tan solo a un grupo de psicólogos que son los clínicos, sino a todos los psicólogos, porque un psicólogo educativo también debe hacer diagnóstico temprano, ¿no? De los problemas que pueden presentar la población escolar, ¿no? Y también a los psicólogos organizacionales, ¿no? En los psicólogos organizacionales, cuando están a un trabajador que también consume su alcohol, su cocaína, sus drogas en un fin de semana, también presenta desgaste profesional, el síndrome de burnout, el desgaste del profesional quemado, etcétera, tantos problemas que podría presentar, ¿no? El psicólogo organizacional tendría que hacer un diagnóstico temprano, presuntivo, para poder ser derivado, o en algunos casos, si son empresas grandes, con más de 100 o 200 trabajadores, debería haber una suerte de un consultorio psicológico para atender y que los trabajadores no tengan accesibilidad. Pero para ello debemos pelear y trabajar. Y creo que internacionalmente debemos empezar a tener un lema de normalizar la salud mental. Lamentablemente todavía hay un estigma
¿no? Una vergüenza de aceptar que uno tiene un problema de salud mental. En ese sentido, ¿no? Por ejemplo, esta ley, la 29719, que tiene que ver con un psicólogo por colegio, también da la competencia para que se diagnostique estos problemas de violencia, de hostigamiento en los colegios, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo, ¿no? Para seguir reafirmando, ¿no? El trabajo del psicólogo. En la ley que tenemos respecto a la ley de la violencia, la 30364, de la violencia, de erradicar la violencia, ¿no? Contra las mujeres y el grupo familiar, la evaluación diagnóstica, el informe psicológico es importante para que eh, los tomadores digamos, los actores de la justicia tomen decisión, como son los jueces. Y por tanto, pues, si hablamos de un informe psicológico, hay que hacer diagnóstico. Y por tanto, todo esto son los elementos que nos empujan a seguir luchando para ese reconocimiento y evitar que cause un efecto negativo para la población, porque en este caso, este informe podría ser cuestionado por los abogados de la parte contraria o de los violentadores para señalar que no tenemos la competencia porque la ley de salud mental no lo reconoce, ¿no? Entonces, podría caerse y por tanto, para proteger a la población afectada, es que queremos también el reconocimiento de esta competencia, ¿no? Como decía, en los informes psicológicos de los centros de emergencia mujer o servicios estatales especiales tiene un valor probatorio, ¿no? Del estado de salud mental en los procesos de violencia contra la mujer y los grupos integrantes, ¿no? Entonces, hay todo un conjunto de instrumentos legales que no reconocen, pero lamentablemente, pues una ley macro, ¿no? No lo hace y va digamos, impacta con otras leyes que sí reconocen nuestra competencia. ¿Y qué tenemos como retos? ¿No? Esta modificatoria, estamos ya hemos pasado la primera votación, se tiene que ratificar en una segunda votación y creo que debemos seguir peleando, ¿no? Internacionalmente nos han apoyado instituciones como el APA, la IUPSI, la OPAL, la CIP, eh, colegios profesionales de otros países, se han manifestado, universidades, ¿no? Señalando pues de que el psicólogo sí tiene la competencia de hacer diagnóstico. También estamos negociando con el Ministerio de Educación para que se incremente las plazas de los psicólogos y que estas plazas de psicólogos, que son casi 60.000 plazas, ¿no? Recién está en 2.000 plazas, es decir, estamos hablando más o menos de 12% tan solo cubierto. No, es el 2%, perdón, el 2% de las instituciones tienen psicólogo, ¿no? Entonces, lamentablemente, desde 2011 que se publicó esta ley, no se ha incrementado el presupuesto y la contratación. Así que tenemos que insistir en favor de la salud mental porque ahí debemos prevenir, ahí debemos hacer un diagnóstico temprano o enseñar a los adolescentes, a los niños y adolescentes a gestionar sus emociones, sus conductas y también fortalecer sus competencias positivas, ¿no? Tenemos que seguir insistiendo y tener aliados como instituciones, como sociedades académicas, que también es otro de los temas importantes que debemos tener en toda institución, ¿no? O sea, no internacional, por ejemplo, sería una CIP pequeña, un APA pequeño en nuestro país que tenga eh, más allá de 100, 200, 300 especialistas que discutan y que analicen y que propongan, ¿no? Políticas o también protocolos de intervención desde su especialidad, ¿no? No, lamentablemente todavía tenemos una suerte de instituciones que no crecen y eso es una debilidad, ¿no? Creo que como institución y como sociedad, ¿no? Como sociedad profesional y como sociedad académica, ¿no? Necesitamos insertarnos en la agenda pública como lo hacen otras instituciones,
en estos momentos en el Congreso tenemos problemas porque hay 10 médicos congresistas, tenemos un solo psicólogo congresista y lamentablemente hay una fuerza, ¿no? Hay otros profesionales como 10 odontólogos, hay biólogos, pero los psicólogos no nos hemos involucrado en la política, no hemos promovido o hemos apoyado a colegas que desde el Congreso, ¿no? Den opiniones importantes para que también desde ciertas normas, ciertas leyes, podamos luchar frente a este incremento de los problemas de salud mental, ¿no? Igual necesitamos validar programas, ¿no? O replicar programas, protocolos que sean importantes para cada problemática que necesita. Tan solo tenemos intervenciones aisladas, pero no tenemos programas validados y sistematizados como lo hacen en otros países, ¿no? Y es hacer estudios desde la psicología, ¿no? Debemos contribuir con estudios epidemiológicos para ver cuál es la realidad, ¿no? No tenemos, no sé si instituciones regentes todavía tienen poco participación, pero creo que desde el Colegio de Psicólogos de cada país necesitamos tener otro tipo de realidad, porque generalmente los datos que nos dan son enfocados a un modelo más psiquiátrico que un modelo psicológico. Creo que con eso acabo esta presentación y quiero ya no a sus preguntas, a sus comentarios para poder eh, precisar algunos datos o de repente también alguna recomendación y también escuchar sus comentarios serían buenos de otros países, otras miradas, otras experiencias que podrían enriquecer toda esta presentación. Muchas gracias. Varios de los participantes en línea justo nos dicen que es como un panorama o hay una gran similitud con lo que está pasando en México. Y tenemos varias preguntas. Un poco por el tiempo me voy a permitir seleccionar algunas de ellas. Y Ok. justo nos están preguntando, ¿qué recursos psicológicos o terapéuticos considera más efectivos para tratar el tema el consumo de drogas en los adolescentes, de acuerdo a su experiencia? Y también de acuerdo a su experiencia, a su vasta experiencia y conocimiento, nos dicen si usted tendría algunas recomendaciones, algunas sugerencias de políticas públicas que se puedan implementar para disminuir el consumo de sustancias adictivas. O sea, ¿qué es lo que se ha hecho en el Perú? Me quedo con estas dos primeras. Bien, hablando de políticas públicas, ¿no? Tenemos ya una ley, ¿no? Que es un psicólogo por colegio. Insistimos en eso, ¿no? Es insuficiente el hecho de tener un psicólogo por colegio, pero sabemos que la mayoría de los problemas relacionados a las drogas se inician en la adolescencia, ¿no? Estamos hablando de 12 en promedio, ¿no? De edad de inicio del consumo del alcohol, del tabaco y la marihuana, ¿no? Y las drogas estimulantes. Entonces, estamos hablando de inicio de un consumo experimental. Por tanto, tener un profesional, ¿no? Que conozca de prevención, que sea un líder de generar todo un sistema de salud mental, ¿no? Un sistema de monitoreo y prevención de salud mental en una institución educativa. ¿No? Lo que estamos promoviendo es que también que el psicólogo, porque desde el Ministerio de Educación, lamentablemente, tan solo se ve que el profesional que debe estar en la institución educativa y que tiene una plaza fija, una plaza orgánica, decimos acá, para que haga carrera pública, son los profesores, ¿no? Tanto se dice que hay una ley, ¿no? Ley magisterial, ¿no? Y es por eso que los psicólogos no podemos insertarnos dentro del sistema porque no somos docentes, ¿no? No podemos insertarnos a una ley del docente.
Entonces, estamos promoviendo desde el Colegio de Psicólogos que haya una ley del psicólogo educativo. ¿Para qué? Para que el psicólogo tenga una plaza y trabaje en esa institución educativa, ¿no? Y haga carrera, ¿no? Profesional y conozca esa realidad por años y sea el que esté insertado, involucrado en esa institución educativa, que por lo menos tenga, digamos, conozca esa realidad y construya un sistema de atención, un sistema de prevención. Y si hablamos de uno, ok, vayamos por uno, pero tenemos 120.000 estudiantes que podrían tener un centro de práctica preprofesional, ¿no? Que podría decir, ok, este centro, ¿no? Donde hay tantos problemas, o también podemos fomentar conductas prosociales, ¿no? Eh, puede tener puede monitorear 5 a 10 estudiantes de los últimos años que hacen sus prácticas preprofesionales. Y de esa manera construir una red de salud mental, una red de atención a los problemas de salud mental, orientado a los alumnos, orientado a capacitar a los docentes para detectar tempranamente algunos problemas y derivarlo a la unidad de psicología. Y también dotar de herramientas psicológicas a los padres que lamentablemente también están angustiados, preocupados, no saben cómo actuar con esta generación que es más digital, es una generación más susceptible, más con baja tolerancia, ¿no? Tanto es así que han sido denominados la generación de cristal, ¿no? Entonces, también, ¿no? Tenemos todo, tres beneficios, y la sociedad, ¿no? Entonces, la institución educativa se convierte en un eje importante para la prevención de los problemas de salud mental, ¿no? En primer lugar, los estudiantes, los docentes, la familia y la sociedad. Por eso es que esa es digamos, las políticas o normativas que queremos sacar para que podamos tener un profesional insertado en el sistema educativo y a partir de ahí, ¿no? Generar un tema de prevención de esta problemática, ¿no? De acuerdo, la audiencia hace mucho sentido también en México. Muchas gracias, doctor. Y aprovechando, bueno, ¿qué recursos psicológicos o terapéuticos considera usted más efectivos para tratar el consumo de drogas en adolescentes? Y a lo mejor se la puedo juntar con esta otra, y en atención al tiempo sería la última, es qué tipos de tratamiento de segunda o tercera generación considera usted los más efectivos. Bueno, cuando hablamos de adolescentes, definitivamente estamos hablando de un adolescente con todas las características de inestabilidad, podría estar en una etapa de consumo ocasional, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente en algunos casos, cuando hablamos de adicciones, en nuestro país es algo inmanejable, algo que se nos va a escapar la mano y lo interno, ¿no? Creo que ese es un craso error. Tenemos que buscar, ¿no? Que adolescente siga insertado socialmente en su vida académica, si es que no tiene riesgo digamos, de hacer adicción, lo podemos manejar. Los programas que manejamos en nuestro país y que tienen mayor efectividad son programas basados en el modelo conductual, ¿no? Es decir, de primera, segunda y tercera generación, no tan solo tercera generación, ¿no? Si conocemos la historia, hay un modelo, un paradigma que es central para esto, ¿no? Entonces, todas las estrategias, de acuerdo a cada caso, un programa, ¿no? La tercera generación complementa a los demás. Esa ha sido la más efectiva y según los estudios, también, ¿no? Según los estudios metaanalíticos, señalan que es la que tiene mayor efectividad, ¿no? Para poder, de alguna manera, manejar estos casos, digamos, de adicciones. Así que, ¿cuál es el mejor? Yo creo que en general este modelo
paradigmático ha demostrado mayor efectividad y va a depender de cada caso si uso estrategias o técnicas de primera generación, de segunda generación o de tercera generación, ¿no? Entonces, son complementos, tienen la misma mirada, tienen los mismos principios psicológicos, explicativos para poder trabajar. Así que decidiré como profesional, ¿no? qué estrategias, ¿no? y en qué etapa uso las estrategias para poder manejar, ¿no? Pero en el país, en el movimiento que tenemos acá en adicciones, y la mayoría de los profesionales que trabajan en las adicciones en Perú, está basada en el modelo, digamos, en el conductismo, que es el paradigma que orienta a estas tres generaciones de estrategias y técnicas, ¿no? basados en los principios psicológicos hallados, ¿no? Ya. Muchas gracias, doctor. Aquí en atención al tiempo vamos en este momento a agradecerle al doctor y a hacerle entrega de una constancia virtual misma que le